Bienvenidos sean todos de nuevo a Bullshit, el mejor canal de noticias donde podrás estar informado día a día de las noticias más importantes dentro del país. Avanza la censura en Venezuela. Al menos 40 portales de noticias sufren la persecución del régimen de Nicolás Maduro. La dictadura chavista extiende su política contra los medios independientes y crecen las amenazas a trabajadores de prensa. El régimen de Nicolás Maduro tiene un récord de medios cerrados, programas censurados y portales de noticias bloqueados, además de amenazas a periodistas, detenciones arbitrarias y persecuciones a todo aquel que haga críticas a su gestión. Por ejemplo, el próximo sábado se cumplen 6 años de que Infobae está censurado dentro del país. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela es una de las organizaciones que denuncia constantemente los ataques sistemáticos contra los trabajadores de prensa y medios de comunicación en el país. El más reciente fue el registrado contra el portal El Efecto Cocuyo, que fue víctima nuevamente de un bloqueo desde los proveedores estatales de Internet, CanTV y Movilnet durante la mañana del sábado pasado. Desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19, más de 40 portales y plataformas digitales han sido bloqueadas en Venezuela. La censura, el cierre y los ataques a los medios se suman a las amenazas y agresiones directas contra los trabajadores de prensa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela denunció el pasado lunes que José Rivas, alcalde de Tinaco en Cojedes, amenazó al periodista Eduardo González de Ritmo 96.9 FM en una llamada transmitida en vivo. Rivas aseguró que podría cerrar la estación. Voy por ti si no te portas bien y voy por la emisora también, amenazó en un video. Este hecho se suma a la amenaza que recibió el periodista José Gregorio Rangel de Te lo Cuento News y Qué Pasa en Venezuela, que fue intimidado en los últimos días por un funcionario oficialista cuando hacía la cobertura de una protesta en Cumaná, estado Sucre. Los arrestos a periodistas, camarógrafos y productores que cubren las manifestaciones que se dan en distintos puntos del país debido a los fallos en el sistema eléctrico, la escasez de agua potable y de combustible también son moneda corriente. Por ejemplo, el pasado 29 de septiembre, el periodista Sandino Yaguare de Impacto BE, su camarógrafo y el reportero gráfico Juan Carlos Hernández tuvieron que lamentar un triste accidente con la Guardia Nacional en Puerto Cabello. Estaban en el Palito, Carabobo, y con el argumento de que es zona de seguridad le revisaron el material. Esa es una práctica habitual también en el país. El régimen envía efectivos de sus fuerzas de seguridad a observar el material registrado por periodistas que cubren protestas. Un dato no menor y que también afecta la posibilidad de la población a acceder a informarse es que, según un estudio de Speedtest Global Index, portal que mide la velocidad de la Internet, la conexión en Venezuela está en el penúltimo lugar de los 176 países que exploró, con 7,63 MB por segundo, solo superada por Turkmenistán, un país de Asia Central. Entre 2014 y 2019, Venezuela cayó 32 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros Sin Fronteras, ocupando el lugar 147 de 180 países. En su último reporte, la prestigiosa ONG explicó: Nicolás Maduro, en el poder desde el 2013, se empeña en acallar la voz de la prensa independiente y sigue controlando la información. En repetidas ocasiones el presidente ha mencionado una guerra mediática para desacreditar a los medios de comunicación nacionales e internacionales que critican su gobierno. Esto vuelve aún más tenso el clima en que deben trabajar los periodistas, que empezó a deteriorarse tras la crisis política y económica que comenzó en 2016. Desde el 2017 se han intensificado la represión de la prensa independiente, y RSF registró un número récord de detenciones arbitrarias y de actos de violencia contra periodistas a manos de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia venezolanos, agregó. Luego sostuvo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, CONATEL, priva de frecuencia de difusión a las estaciones de radio y de los canales de televisión que consideran demasiado críticos con el gobierno. Asimismo, coordinan puntualmente cortes de la conexión a Internet y de bloqueo a las redes sociales.
Otro punto que subrayó Reporteros Sin Fronteras en su informe es que las autoridades también detienen, interrogan y expulsan de su territorio a periodistas extranjeros. Desde el 2018, muchos periodistas venezolanos se han visto obligados a abandonar el país para huir de las amenazas y preservar su integridad física. Una ley adoptada en 2010 contempla que el gobierno pueda sancionar a cualquier contenido que cuestione a la autoridad constituida legítimamente. Y así culminamos el video de hoy con algunas de las noticias más importantes que sucedieron el día de hoy. Recuerda que si te ha gustado el video puedes darle like, y si te ha gustado el contenido que subimos en general en este canal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video.